Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Siete con 01 minuto de esta mañana del lunes 18 de diciembre de 2023. Gracias damos a nuestro Señor por traernos hasta acá y compartir desde la cabina de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, un programa súper especial. Hemos querido estos días de esta semana tratar temas que tienen que ver con Jesús, dado que pues es costumbre, es tradición que se celebre la Navidad y Jesús está en la boca de muchos, o en la boca de todos, pero lamentablemente no está en el corazón de muchos quienes proclaman a un Jesús pequeño cuando sabemos que creció y murió en la cruz. Bueno, de esto vamos a estar hablando en esta mañana y todos estos días, un especial de Jesús. Bien, amados hermanos, damos las gracias a Dios y estamos acá en Dinámica 92.9 FM, quien les habla José Luis Coello Mendoza. Gracias por estar allí, pendiente de nuestro programa. Vamos de inmediato entonces a la oración Nos Conecta. Precioso y maravilloso Dios, qué bueno, qué maravilloso eres cuando nos permites en esta hora poder presentar nuestras vidas delante de ti, poder presentar este hermoso tiempo, la oportunidad que nos das de poder estar al aire, que tu bendición, Señor, pueda cubrir hasta donde pueda llegar todas estas ondas, toda esta señal, Señor. Usted se pueda glorificar en cada hogar, en cada lugar donde puedan estar nuestros estimados oyentes. Y usted, mi Dios bendito, en todo lo que podamos hacer, pueda dirigirnos, Señor, especialmente acá en cabina, Señor, cuando vamos a compartir de usted, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Para ti la honra y la gloria. Bien, vamos de inmediato a compartir con ustedes una frase, una reflexión. La bendición de Dios es para todo aquel que confía en Cristo y guarda sus mandamientos de corazón. Amados oyentes, la bendición de Dios no es solo para aquellos personajes que consideramos claves en la historia de la salvación. Es para todos los que confían en Cristo y guardan sus mandamientos sinceramente, aunque de manera imperfecta. El Señor bendice a todos los que hacen su voluntad y aunque tengamos diferentes vocaciones, su favor está sobre todos sus hijos. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bien, sin perder mucho tiempo porque tenemos mucho que hablar y nuestro invitado viene dispuesto a eso. Tenemos como invitado y le damos la bienvenida a Henry Rodríguez. Henry, gracias por estar hoy compartiendo con nosotros. Gloria al Señor por esa invitación que me haces y poder estar acá para compartir con nuestros oyentes. Gracias a ti. Bien, nuestro tema de hoy, mira a Jesús, Él es suficiente. Mira a Jesús, Él es suficiente. Amados oyentes, me permito para iniciar citar una frase de Isaac Ambrós, 1604-1664, quien dijo: no podemos predicar nada más como objeto de nuestra fe,
Solo Cristo es toda la felicidad del hombre. El sol para iluminarlo, el médico para curarlo, el muro de fuego para defenderlo, el amigo para consolarlo, la perla para enriquecerlo, la roca para sostenerlo bajo las mayores presiones. Vemos aquí que Cristo es más excelente que todo el mundo. Esta visión, amados hermanos, amados oyentes, trasciende todas las demás. Es el epítome de la felicidad de un cristiano, digamos que la quinta esencia de los deberes evangélicos. Amados hermanos, al igual que Isaac Ambrose, también citaremos en este programa de hoy a Thomas Adams, 1583-1652, William Bridge, 1600-1670, John Owen, 1616-1683 y Samuel Rutherford, 1600 al 1661. Todos estos hombres contribuyeron a lo que fue el conocimiento de la palabra del Señor, y sus aportes fueron importantes no solo en la defensa del Evangelio, sino también en la necesaria comprensión de las Escrituras basadas en la Biblia. Todos estos hombres estaban tan centrados en Cristo como en Dios. Amaban a Cristo apasionadamente y buscaban su gloria incansablemente. Cristo significaba todo para ellos. Ellos vieron a Cristo prácticamente en todas las páginas de las Escrituras. Acostumbraban a decir que la Biblia era como la palma de la mano, que cuando es pinchada, inmediatamente brotaba sangre. Así también la Biblia, cuando es meditada, decían ellos, brota la sangre del mediador. Así tenemos entonces también a Thomas Adams, quien escribió: Cristo es el único modelo de nuestro gozo, la fuente de vida, el fundamento de toda bienaventuranza. Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizada, tipificada, prefigurada, exhibida, demostrada, que se encuentra en cada hoja, casi que en cada línea de las Escrituras. Todos estos predicadores dejaron, amados oyentes, un legado de sermones, discursos, tratados e incluso cartas personales que muestran su fe brillante y amor ardiente por Jesucristo. Sí, mi hermano. Te comento que uno de los mejores ejemplos de meditación devocional sobre Cristo se encuentra justamente en un libro de Isaac Ambrose, que lo nombraste al principio, el libro llamado Mirando a Jesús. Y muestra allí que después de pasar por una grave enfermedad, Ambrose meditó profundamente en las muchas cosas que Jesús había hecho por su alma, rastreando su obra hasta el misericordioso plan eterno de Dios y avanzando hacia la gloria futura. En sus meditaciones, Ambrose encontró un mundo de consuelo espiritual. Él solía decir esto: tanto en el acto de mirar a Cristo como en Cristo mismo, Él era el objeto de sus meditaciones. Señalaba que el acto de mirar incluía los actos de conocer, de considerar, desear, esperar, creer, amar, gozar, pero disfrutando nosotros de Jesús y conformándonos a Él. La gama de temas que cubrió Ambrose era impresionante porque estaba incluida la totalidad de la historia redentora, pero que en todo momento Ambrose mantuvo su firme enfoque en Jesucristo. Leo esto que escribió Ambrose: Jesús es el sol y el centro de todas las verdades divinas reveladas. Una hermosa frase. Allí vemos que Ambrose dirige ese enfoque de el creyente a los fundamentos eternos de nuestra salvación, en la elección soberana y en el gran pacto entre Dios y Cristo, así como la promesa del pacto de Cristo manifestada en Adán, en Noé, en Abraham, en Moisés y en David. Ambrose expone la gran obra de la redención desde la creación hasta la primera venida de Cristo y luego la concepción, la naturaleza, el nacimiento, el bautismo, la tentación y el ministerio terrenal de Cristo. Debemos decir que ciertamente Ambrose no fue el único que practicó este arte evangélico de mirar a Jesús. La meditación cristocéntrica de este predicador era una característica común en los sermones de los teólogos del entonces. Eso es correcto. También tenemos otros personajes que hicieron su contribución a este tema interesante de hoy, que definitivamente es pertinente y es permanente. Nuestro invitado de hoy, Henry Rodríguez, nuestro tema: mira a Jesús, Él es suficiente. Estamos conversando este tema citando algunos personajes históricos
que hicieron sus aportes importantes a la comprensión bíblica. Hablábamos de Isaac Ambrose, Thomas Adam, William Bridge, John Owen y Daniel Rutherford. En este caso particular, William Bridge, quien dijo, por ejemplo, el gran Señor guardián de los tesoros de su Padre, refiriéndose a Cristo, es decir, que quiso señalar que Cristo es el único administrador a través del cual Dios concede gracia a su pueblo. Bridge llamó a sus oyentes a considerar las muchas metáforas que se usan en las Escrituras para presentar a Cristo a las almas de su pueblo. Vamos a tomar algunas como ejemplo. Si alzas los ojos al cielo durante el día y contemplas el sol, se le llama el sol de justicia, Malaquías 4:2. Si miras en la noche a las estrellas o en la mañana a la estrella de la mañana, a él se le llama la brillante estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. Si miras tu propio cuerpo, a él se le llama la cabeza, y a la iglesia el cuerpo, Colosenses 1:18. Si miras tus propias ropas, a él se le llama tu vestimenta, vestidos del Señor Jesús, Romanos 13:14. Si miras tu comida, se le llama pan, el pan de vida, Juan 6:35. Si miran sus casas, se le llama puerta, Juan 10:9. Si miras en los campos y ves el ganado del campo, a él se le llama el buen pastor, Juan 10:11. Se le llama el cordero en Juan 1:29. Si miras las piedras, se le llama piedra angular en Isaías 28:16. Si miras los árboles, se le llama árbol de la vida, Proverbio 3:18. Ante esto, amados hermanos, nos preguntaríamos entonces, ¿cuál es la razón para el uso de tantas metáforas para identificar a Cristo, para identificar a Jesús? Seguramente no solo sirven para orientar sus pensamientos, que donde quiera que miren debe pensar en Cristo, sino también para mostrar que en un sentido y una manera espiritual, Él es todo esto para el alma. Ciertamente es una gran bendición poder tener, como muestra la Escritura, como estos hombres que hemos estado compartiendo parte del programa en retrospectiva. Ver cómo también ellos, con algunas frases que hemos citado y que vamos a seguir citando, nos damos cuenta lo que implicaba para ellos el que Cristo es el suficiente de su vida. Y el resultado de una comunión personal, vital y real con nuestro Señor Jesucristo es lo que produce una profunda satisfacción y gozo en nuestro Señor. Y esto resulta en asombro porque está incluido allí ese amor, la alabanza que podemos darle a Él. Ahora bien, esto también va a ser de beneficio para cada uno de los que podemos estar y deseamos hacer esto, así como estos grandes hombres. Va a ocurrir en nosotros ¿qué? Que vamos a prosperar en la gracia, que vamos a tener una satisfacción creciente constantemente, que va a existir en nosotros siempre esa seguridad que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, de saber que Él es suficiente, de que esa hermosura de Él, de que esa belleza de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas es vital. John Owen escribió esto que a continuación voy a citar. Dice: me han beneficiado más los pensamientos privados de Cristo que cualquier otra cosa en este mundo. Y creo que cuando un alma tiene pensamientos satisfactorios, excelentes y exaltantes de Cristo mismo, su persona y su gloria, es la forma en que Cristo mora en tal alma. Si he observado algo por experiencia personal en esto, un hombre puede medir su crecimiento y decadencia en la gracia de acuerdo con sus pensamientos y meditaciones sobre la persona de Cristo y la gloria del reino de Cristo y su amor. Un corazón que se inclina a conversar con Cristo como lo representa el Evangelio es un corazón próspero, y si se aleja de ella, retrocede a ella, está muerta y decae. Ahora bien, amados oyentes, este tema sobre la suficiencia de Jesucristo encuentra expresión constante en estos hombres. Pero, ¿qué significa que Cristo es todo suficiente y por qué es importante? Significa que Cristo
en toda su plenitud es realmente todo lo que necesitamos. Y es importante porque sin Él no podemos hacer nada. En otras palabras, decir que Cristo es suficiente es decir que no hay nada más además de Jesús que necesitamos para la salvación, la vida, la satisfacción o la plenitud. Es correcto, hermano Henry. No hay bonificaciones ni extras, no existe una membresía de oro que pueda ser obtenida solo por una élite. Si Cristo es realmente suficiente, entonces el cristianismo puede prescindir de los ismos adicionales como el legalismo, el misticismo, el gnosticismo, el ascetismo, el monaquismo, el sacerdotalismo y otras más. Sí, podemos profundizar un poco más en esto, mi hermano. La afirmación de que Cristo es suficiente significa no solo que no necesitamos adiciones a Jesús, sino también que tales adiciones son en realidad sustracciones, es decir, nada suman, solo restan. Intentar agregar algo a la obra terminada de Cristo es disminuir lo que ya ha hecho. Si dices que necesitamos a Cristo más los ángeles, o Cristo más la ley, o Cristo más el logro moral personal, o Cristo más una segunda obra de gracia, o Cristo más cualquier otra cosa, entonces definitivamente quitas algo de Cristo. Y así lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 23. Seguimos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. El tema, mira a Jesús, Él es suficiente. Nuestro invitado, el hermano Henry Rodríguez. Henry, señalabas a Colosenses 2 del 6 al 23. ¿Querías agregar algo allí? Sí, mi hermano, es importante que podamos revisar bien las Escrituras y profundizar específicamente que estamos hablando de la suficiencia de Cristo para el creyente, porque el capítulo 2 de Colosenses nos da un detalle bastante amplio de lo que podemos discernir cuando la Escritura es interpretada correctamente y ver cómo es esa suficiencia que nosotros podemos apreciar en la Escritura y ver que nuestro Señor es quien suple porque Él es el suficiente de nosotros. Amén, qué bueno, cierto. Cierto, y es que decir que Cristo es suficiente es decir que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así lo dice Efesios 1 del 3 al 14. En otras palabras, decir que Cristo es suficiente es decir, amados oyentes, que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través de su propio Hijo. Nos lo recuerda 2 de Pedro 1:3. En otras palabras, decir que Cristo es suficiente es decir que lo único que necesita el pámpano para dar fruto es estar conectado vitalmente a la vid, como lo señala Juan 15 del 1 al 8. Cuando vemos todo esto tan hermoso de saber que el Señor es suficiente para todo, para sus hijos, debemos tener cuidado también con esto, porque la declaración de que Cristo es suficiente no es que nos hace que debemos, no es que debemos hacernos complacientes. Es decir, debemos tener cuidado de no sacar conclusiones incorrectas o hacer aplicaciones incorrectas. La integridad de la obra de Cristo no significa que no tengamos necesidades. Significa que todas las necesidades que tenemos se satisfacen en Cristo y que por lo tanto debemos buscarlo. La doctrina de la suficiencia de Cristo correctamente entendida nunca nos permitirá quedarnos contentos en la ignorancia espiritual. Ciertamente, cuando vemos que la suficiencia de Cristo, como hablaba en este segmento iniciándolo de Colosenses capítulo 2, de verdad, mis hermanos, les reitero mi inquietud de que podamos profundizar en las Escrituras. Este capítulo 2, cuando usted tenga la oportunidad reciente de que termine de escuchar el programa de hoy, se va a dar cuenta de lo importante que es escudriñar, lo importante que es tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Señor. Bien, es cierto, vamos a señalar a William Bridge, vamos a tocarlo acá. William Bridge dijo: toda nuestra necesidad o falta de consuelo surge de nuestra falta de ver la plenitud y la excelencia que hay en Cristo. Por lo tanto, el camino hacia un gozo mayor y un consuelo mayor es ver más de Cristo. Ciertamente, Bridge fue muy categórico. Él dice también: no necesitamos la mitad de un Cristo, sino necesitamos el Cristo completo.
Necesitamos al Cristo auténtico en toda su humildad, en toda su humanidad, su deidad sobrecogedora. Necesitamos a Jesús en su mansedumbre y majestad, su sufrimiento y gloria, su crucifixión y resurrección, su encarnación y ascensión, su primera venida y su segunda. Necesitamos a Jesús en su gracia redentora y liberadora. Necesitamos su poder por nuestros pecados, su limpieza de nuestra conciencia, su poder para nuestra obediencia. Necesitamos a Cristo en su supremacía sobre todos los poderes terrenales y sobrenaturales, ya sean esos poderes ángeles caídos, principados y potestades en los reinos celestiales, o césares, senadores, diputados y presidentes en los reinos de los hombres. Necesitamos a Cristo como el retrato perfecto del Dios invisible, como la verdadera imagen de Dios, el nuevo y mejor Adán, y como el mayor hijo de David que en la fuerza de la debilidad libera a su pueblo de los monstruos del pecado y la muerte. Necesitamos a Cristo como justificador y santificador. Lo necesitamos como el Salvador y Señor de la Iglesia, el esposo de la novia, la cabeza del cuerpo. Lo necesitamos como león de la tribu de Judá, como el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Lo necesitamos como profeta, sacerdote y rey. Lo necesitamos como pan de vida y fuente de aguas vivas. Lo necesitamos como la puerta por la que atravesar el camino para caminar hacia adelante y la meta hacia la que caminamos, el premio por el que corremos y el capitán por el que luchamos. Necesitamos a Cristo como alfa y omega, principio y fin, primero y último. Qué hermoso. Mira Jesús, Él es suficiente. Qué hermosa y acertada reflexión, mi hermano. Esa es de Bridge, ¿comentaste? Sí, correcto. Excelente. No nos queda duda alguna que necesitamos a Jesús en toda la vida. Nuestro tema de hoy, en la sección En retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. Mira a Jesús, Él es suficiente. Nuestro invitado, nuestro amado hermano Henry Rodríguez. Gracias, Henry, por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Bien, continuamos entonces con este tema tan interesante, iniciando esta semana previa a la Navidad y que tiene justamente que ver con Jesús. Ese Jesús que muchas veces tratamos tan superficialmente, ese Jesús que muchas veces lo vemos solamente en Belén, lo vemos allí en el pesebre nada más cuando Él emergió y nos dio demostraciones de sus andanzas como adulto en cada una de las facetas que le tocó o que le correspondió asumir en su ministerio. Y muchas veces nos quedamos allí en ese Jesús niño. Y justamente estos programas que los estamos iniciando hoy tienen que ver justamente con esa reflexión que tenemos que hacer de Jesús. El tema, repito, de hoy, mira Jesús, Él es suficiente. Bueno, en este segmento final, ya estamos en el segmento final, la reflexión final. Decíamos en el segmento anterior que necesitamos a Jesús. Lamentablemente lo hemos venido sacando de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros hogares, de nuestros colegios, de cada espacio en donde estamos. Lamentablemente hemos venido sacando a Jesús. Tenemos que revertir esto. A Jesús, a Cristo lo necesitamos, amados oyentes, mucho más allá de este mes navideño al cual lo hemos relegado. Necesitamos a Jesús cambiando nuestras mentes y necesitamos a Jesús transformando y reformando nuestros corazones. Necesitamos a Jesús en el armario, en el dormitorio, en el comedor, en la sala, en cualquier reunión en donde estemos, en la calle. Necesitamos a Jesús cuando jugamos, cuando adoramos. Necesitamos a Jesús que esté allí presente en cada uno de nosotros. Necesitamos a Jesús cuando estamos en las iglesias, cuando estamos en nuestras aulas de clase. Necesitamos a Jesús permanentemente en toda y cada una de esos espacios en los que nosotros nos mantenemos a diario o nos desplazamos a diario. Es importante que no perdamos esto de vista para que nosotros podamos entender quién es Jesús. Necesitamos conocernos. Necesitamos entonces a Jesús en y a través de todas las vicisitudes de la vida, de todas las situaciones por las que pasemos. Necesitamos a Jesús definitivamente para que nos quite la carga del pecado en el Calvario y nos fortalezca para el largo peregrinaje a la ciudad celestial. Necesitamos que Jesús camine con nosotros a través del valle de humillación,
Lo necesitamos, amados oyentes, para que nos ayude a superar la dificultad que pueda haber al subir la colina. Necesitamos que Él nos saque del pantano del desaliento y nos rescate de esa sombra, de esa oscuridad, de esa tiniebla. Necesitamos a Jesús para la soltería, para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para el nido vacío y para la crianza de los abuelos. Lo necesitamos durante la universidad, durante la carrera que estemos estudiando. Lo necesitamos en el extranjero, en esta situación difícil en la que vivimos por fuera. Lo necesitamos al despertar, al dormir, al vivir, al morir. Lo necesitamos siempre. En todo lo que somos necesitamos todo lo que Él es. Es por ello que te recalcamos hoy. No olvides esto. Mira a Jesús. Él es suficiente. Hermano Henry. Sí. Usted se preguntará por qué estamos dando todos estos detalles. Son necesarios dar estos detalles de cómo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y cómo Él es suficiente en nosotros, para nosotros. ¿Por qué lo hacemos de esta manera al detalle? Porque tenemos que darnos cuenta que nada podemos dejar a un lado en nuestra vida que no tenga que ver nuestro Señor Jesucristo, es decir, poder dedicar nuestra vida totalmente a nuestro Señor es una de las mejores experiencias, porque nos vamos a dar cuenta que nada nos va a faltar, porque si la Escritura así lo dice y Él es suficiente para todo, entonces todo lo vamos a obtener en Él. Lo necesitamos a Él en todo. Nuestra necesidad es muy grande, pero su suficiencia es mayor. Toda la Escritura proclama la suficiencia de Cristo al desarrollar el plan del Padre para redimir a su pueblo y restaurar el mundo a través de la obra suficiente de su Hijo y el poder de su Espíritu vivificante. Si toda la Escritura es una sinfonía, este es su tema melódico. Este tema encendió los corazones de todos estos hombres con amor por Cristo, de los que hemos estado hablando. Esta es una de las razones más convincentes por las que deberíamos seguir leyéndoles siempre. Todo lo escrito, todo lo expresado por estos personajes mencionados hoy te ayudarán a ver, a amar, a honrar, a obedecer, a glorificar y a disfrutar más a nuestro Señor Jesucristo. Samuel Rutherford fue uno de los hombres que nombramos al principio. Nació en el año 1600 y murió en el 1661, cuyas letras son como la aguja de una brújula. Señalan constantemente a Cristo como el verdadero norte de los deseos más profundos de nuestra alma. Rutherford decía, una frase bien conocida: esta alma nuestra tiene amor y no puede sino amar a alguien hermoso. Y, oh, qué hermoso, qué único, qué excelente y hermoso es Jesús. Pon la belleza de 10,000 mundos de paraíso como el jardín del Edén en uno. Pon todos los árboles, todas las flores, todos los olores, todos los colores, todos los sabores, todas las alegrías, toda la dulzura, todo el encanto en uno. ¡Oh, qué cosa tan hermosa sería eso! Eso es Jesús. Jesucristo es la maravilla del cielo y la maravilla de la tierra. ¡Qué maravilla que su esposa diga: Él es absolutamente encantador! Hermanos, oyentes, amigos, la vida siempre nos tendrá sorpresas y por ello debemos de estar listos. En algunos días tendremos todo bajo control y después, cuando menos lo esperamos, tenemos días malos, por los cuales debemos de estar listos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, mi querido hermana, debemos estar continuamente recordando que Cristo es suficiente, su gracia es suficiente, su amor es suficiente, su poder es suficiente, su misericordia es suficiente. Pero sobre todo, lo que debes de recordar es que su sacrificio es suficiente para perdonar tus maldades y para salvar tu alma. Así como los hermanos de Colosa tenían que ser recordados de muchas cosas, dentro de los cuales se incluye la asistencia continua a los cultos. Para nosotros es lo mismo. Debemos nosotros estar pendientes que allí, cuando nos reunimos a adorar a nuestro Señor, a orar a Él,
entonces vamos a darnos cuenta de cuán suficiente es nuestro Señor. Cristo es suficiente para resolver todo problema que lleguemos a enfrentar, ya sea por no mantener un enfoque en Él o por no reconocerle en nuestra vida como Dios, Salvador y vencedor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano Henry Rodríguez, por acompañarnos en esta mañana. Quiero pedirle, Henry, por favor, hermano, una oración final para despedir el programa. Bendito y poderoso Señor, cuán agradecidos estamos de poder hoy haber compartido acá con nuestros hermanos tu palabra, estos hombres que dedicaron sus vidas con un anhelo ferviente y pudieron dejar plasmado todo ese hermoso sentir, para darnos cuenta también con su apoyo de lo que la Escritura nos dice, de que Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. Señor, gracias porque cuando nos damos cuenta de esto debemos recordarlo todos los días, a cada momento de nuestras vidas, que en Cristo tenemos cubiertas nuestras necesidades, porque Él es suficiente. Ayuda, Señor bendito, a todos aquellos que puedan estar atravesando alguna situación difícil, salud, económica, problemas familiares, lo que en su entorno pueda estar perturbándoles. Usted sea la ayuda necesaria para sus vidas. Señor, clamamos a ti para que tu gracia pueda estar sobreabundando. ¿Dónde abunda el pecado? Gracias, Señor, por este precioso tiempo, y la honra y la gloria, toda es para usted. Bien, nos despedimos. Nos acompañó en los controles y musicalización Alexis Azuaje, habló para ustedes José Luis Coello Mendoza, nos dirigió Manuel Felipe García. Les amamos, Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo.